Funciones trigonométricas de la suma y diferencia de dos ángulos. Cálculo de seno de A más B. Para realizar el cálculo de las funciones trigonométricas de la suma o diferencia de dos ángulos, tenemos que hacer el análisis geométrico de acuerdo a el siguiente esquema que vemos en pantalla. La imagen muestra dos triángulos rectángulos. Podemos observar primero el triángulo OMC y el triángulo ODC. Podemos observar también el segmento de recta ND y el segmento de recta MC, el segmento de recta HC y el segmento de recta HD, ¿cierto? Note que se forma acá otro triángulo rectángulo, ¿cierto? Ya vamos a ver que de acuerdo a algunas características geométricas, este triángulo rectángulo está relacionado con este otro triángulo rectángulo. Comencemos. Entonces, inicialmente vamos a empezar por el cálculo del seno de A más B. Recordemos la definición de la función o relación trigonométrica seno. La relación trigonométrica seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? El triángulo que incluye la suma de los ángulos A más B será el triángulo ONT, ¿cierto? Porque observemos que este sería el cateto, uno de los catetos, el cateto vertical, este es el cateto horizontal y el segmento OD sería la hipotenusa. Es el triángulo que incluye a más B como uno de sus ángulos interiores. Luego, entonces, para este triángulo, el seno de A más B será el cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto es el segmento de recta ND y la hipotenusa será el segmento de recta OD. Por lo tanto, el seno de A más B será el segmento de recta ND sobre el segmento de recta OD. Listo. Pero observe que el segmento de recta ND es igual a la suma del segmento de recta NH más el segmento de recta HD. Por lo tanto, ND será igual a NH más HD. Así que entonces el seno de A más B será igual a NH más HD sobre OD. El seno de A más B, de acuerdo a los principios aritméticos de las fracciones homogéneas, será igual entonces a NH sobre OD más HD sobre OD. ¿Cierto? Podemos separar esta expresión inicial como la suma de dos fracciones homogéneas, es decir, dos fracciones cuyo denominador es el mismo. Ahora, note que el segmento NH es igual al segmento MC, ¿cierto? NH es igual al segmento MC. Y bueno, podríamos preguntarnos, pero si NH es igual a MC, entonces ¿para qué lo cambiamos? ¿De qué vale cambiarlo, cierto? Observe que el segmento de recta NH hace parte del triángulo rectángulo OMC y también hace parte del triángulo rectángulo ODC, ¿cierto? Hasta esta parte tenemos acá
hasta el triángulo OMC, y de aquí para arriba pertenece al triángulo OCD. Lo que no le sucede al segmento de recta MC, ¿cierto? El segmento de recta MC pertenece tan solo al triángulo OMC. Luego, para efectos prácticos, será mucho mejor escribir al segmento de recta MC que al segmento de recta HM. Ya vamos a ver por qué. De acuerdo a eso, entonces, el seno de A más B será el segmento de recta MC sobre el segmento de recta OD más el segmento de recta HD sobre el segmento de recta OD. Bueno, ahora vamos a, teniendo ya expresada entonces así de esta forma, el seno de A más B, vamos a hacer un tratamiento, el siguiente tratamiento aritmético. A la primera fracción la vamos a multiplicar por, apoyándonos en la propiedad modulativa, la primera fracción la vamos a multiplicar por el cociente de OC dividido entre el cociente de OC. Y la segunda fracción la vamos a multiplicar por el cociente del segmento de recta CD. Recordemos que la propiedad modulativa ¿listo? Entonces recordemos que la propiedad modulativa del producto dice que todo número multiplicado por el módulo es igual al mismo número, ¿cierto? Recordemos que el módulo del producto es el número 1. Este OC sobre OC y este CD sobre CD están representando el número 1, ¿cierto? Es una cantidad dividida entre sí mismo. Por lo tanto, representan el número 1. Pero bueno, ¿por qué multiplicamos la primera fracción por OC y la segunda fracción por CD? Entonces retornemos a nuestro gráfico. Observe que OC es la hipotenusa del primer triángulo, del triángulo rectángulo que contiene al ángulo A. ¿Cierto? Y CD es un lado que pertenece tan solo al triángulo que contiene al ángulo B. Observemos entonces los otros factores que componen las fracciones. Entonces el primero tiene HD y tiene OD, ¿cierto? Entonces miremos. HD está en el triángulo que contiene al ángulo B. Y MC es un lado que está tan solo en el triángulo que contiene a el ángulo A, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, por eso MC lo multiplicamos por OC, ¿cierto? Porque OC es un segmento de recta que pertenece al mismo triángulo que MC. Y DC es un segmento de recta que pertenece al mismo triángulo que en este caso está conteniendo al segmento de recta HD. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento aritmético? Que al final obtengamos una expresión que dependa tan solo de un ángulo. ¿Sí? Que como inicialmente partimos de ángulo A más B, necesitamos ahora obtener expresiones que dependan solo o del ángulo A o del ángulo B. Ya vamos a ver por qué. Listo, entonces nos queda MC
sobre OD por OC sobre OC más HD sobre OD por CD sobre CD. Y ahora, MC está relacionado solamente con OC, ¿cierto? Porque MC pertenece solo al triángulo que contiene al ángulo A. OC es un lado, bueno, es el único lado que comparten los dos triángulos, ¿cierto? Pero MC, como solo pertenece al triángulo que contiene al ángulo A, lo vamos a relacionar con OC. MC con OC. Y por ende, entonces, ¿por qué puedo cambiar este OC que está acá? Lo puedo cambiar a este lado. Pues de acuerdo a la propiedad conmutativa del producto, es equivalente en la parte de los numeradores y en la parte de los denominadores que yo intercambie el orden, ¿cierto? Entonces este OC lo puedo poner a este lado. Y por ende, como pongo OC a este lado, OD me queda a este lado. Aunque gráficamente, geométricamente también tiene su razón, ¿cierto? OC sobre OD. OC está relacionado con, perdón, OD está relacionado con OC, ¿cierto? ¿Listo? Pues en correspondencia de los lados que componen cada uno de los triángulos. Nos queda entonces MC sobre OC por OC sobre OD. Ahora, HD va a estar relacionado con CD, porque mire que HD y CD, ¿qué pasa con HD y CD? Perdón, con HD y OD. HD es de un triángulo y OD es de otro triángulo, ¿cierto? En cambio, C y D, CD y OD, sí son de un mismo triángulo. Entonces, por eso voy a relacionar HD con CD y por ende ya, pues, no me tengo que gastar acá en la interpretación geométrica porque ya simplemente intercambio, el otro factor me sale por defecto por simple aritmética, ¿cierto? Entonces, HD queda sobre CD y necesariamente entonces CD quedará sobre OD, de acuerdo a la propiedad conmutativa. Listo, ya tengo entonces mi expresión final. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que observar que estos cocientes, ¿a qué relación, a qué función trigonométrica corresponden? Entonces voy a empezar por MC sobre OC. Retorno entonces nuevamente al gráfico MC sobre OC y tengo MC es el cateto adyacente del triángulo que tiene en su interior el ángulo A. Y OC es la hipotenusa, ¿cierto? Del mismo triángulo. Por lo tanto, tengo un cociente entre un cateto opuesto y una hipotenusa. Y siempre
el cociente entre un cateto opuesto y una hipotenusa con respecto a un ángulo será la relación trigonométrica C, ¿cierto? Por lo tanto, MC sobre OC será seno de A. Ahora, OC sobre OD. OC sobre OD. OC con respecto al ángulo B es el cateto adyacente, ¿cierto? Y OD es la hipotenusa, por lo tanto tengo cateto adyacente sobre hipotenusa y yo ya sé que eso es coseno. Y como el ángulo de referencia es este, será coseno de B. Coseno de B. HD sobre CD. HD sobre CD son lados que pertenecen a este otro triángulo. Entonces, acá tenemos que hacer el siguiente análisis geométrico. El triángulo OMC y el triángulo HDC tienen características similares, ¿cierto? Como podemos observar. Si giráramos este triángulo, lo podríamos circunscribir sobre este triángulo grande, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que esos triángulos son semejantes, ya que sus lados son proporcionales. Si circunscribimos el triángulo acá, podemos aplicar el teorema de Tales de Mileto y podemos afirmar que la relación entre los lados es proporcional de los triángulos. Y la otra condición es que dos de sus ángulos son iguales. Al menos uno de sus ángulos es igual. Ya, gracias a esa semejanza de triángulos, eh, podemos afirmar que este ángulo A es igual a este mismo ángulo A. ¿Listo? Bueno, y retornemos a la relación que estábamos analizando. La relación que estábamos analizando era HD sobre CD, ¿cierto? Entonces, HD sobre CD es una relación de cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? El segmento de recta HD y el segmento de recta DC forman el ángulo A. Quiere decir que HD es un cateto adyacente y DC será la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, estamos en una relación coseno. Así que HD sobre DC será coseno de A. HD sobre CD será igual a coseno de A. CD y por último, CD sobre OD. CD sobre OD será entonces, observe, que es CD en relación al ángulo B es un cateto opuesto, ¿cierto? Y OD sigue siendo la hipotenusa, por lo tanto, CD sobre OD será seno de B, ¿cierto? Seno de B y es la última que tenemos acá. De acuerdo a eso podemos afirmar que seno de A más B será seno de A, ¿cierto? MC sobre OC por coseno de B, que es OC sobre OD, más seno de B, que es HD sobre CD, y por coseno de A, que es CD sobre OD, ¿cierto? Bueno, bueno, ahí aparece en esa forma porque está, pues de acuerdo a
ordenado como con respecto a la función seno, ¿cierto? Sí, inicialmente, bueno, si lo reemplazamos inicialmente como lo nombramos, nos queda de la siguiente forma. Entonces, bueno, conservando pues acá la correspondencia, nos queda como coseno de A por seno de B, ¿cierto? Pero como les digo, entonces lo vamos a organizar de acuerdo a que la función seno quede primero, ¿cierto? Acá sí ya tenemos la correspondencia, ¿cierto? Entonces, MC sobre OC es seno de A, OC sobre OD es coseno de B, HD sobre CD es coseno de A, y CD sobre OD es seno de B. ¿Listo? Pero, entonces, para que nos quede siempre primero el seno, al principio del sumando, entonces este seno de B lo vamos a dar de primero. La propiedad conmutativa del producto no lo permite. Y así entonces, el seno de la suma de dos ángulos será igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. ¿Listo? Y es lo que se conoce como la identidad del seno de la suma de dos ángulos. Acá los ángulos están representados por A y B. Podríamos tener cualquier par de letras, ¿cierto? Podríamos tener también letras del alfabeto griego. Podemos tener alfa más beta o gamma más teta. Cualquier letra es, es válida, ¿cierto? Listo. Acá entonces vamos a dejar con azul nuestra identidad trigonométrica. ¿Listo? Listo. Y ahora, identidad del seno del ángulo doble. De acuerdo a esta identidad del seno de la suma de dos ángulos, podemos establecer la identidad del seno del ángulo doble, que es un caso especial del seno de la suma de dos ángulos, en el cual el primer ángulo es igual al segundo ángulo, es decir, tengo seno de A más A. Yo sé que seno de A más A es igual a seno de 2A, y sé que seno de A más A será entonces seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo más seno del segundo ángulo por coseno del primer ángulo. ¿Sí? Es decir, seno de A, coseno de A más seno de A por coseno de A. Como en este caso el ángulo es el mismo, los sumandos nos quedan iguales, ¿cierto? Se nos convierten en términos semejantes y los podemos sumar. Nos queda 2 seno de A coseno de A. Así entonces, seno de 2A será igual a 2 seno de A coseno de A. Y es lo que se conoce como la identidad del ángulo doble. Bueno, ahora vamos a calcular el coseno de A más B. Retornamos entonces nuevamente a nuestro análisis gráfico. Coseno de A más B será entonces lo siguiente.
Recordemos que el triángulo rectángulo que incluye la suma de los ángulos, es decir, los ángulos A más B dentro de sus ángulos interiores, es el triángulo OND. De acuerdo a eso, entonces, coseno de A más B será ON sobre OD, ¿cierto? ON sobre OD. Coseno de A más B es ON sobre OD. Pero note que a qué es igual ON. Entonces vamos a nuestro gráfico. ON será el segmento de recta OM menos este pequeño segmento de recta que es el segmento de recta MN, ¿cierto? Por lo tanto, ON será igual a OM menos NM, ¿cierto? ON será igual a OM menos MN. Por lo tanto, coseno de A más B será OM menos MN sobre OD. Coseno de A más B es igual a OM sobre OD menos MN sobre OD, ¿cierto? Nuevamente también basados en el principio aritmético de las fracciones homogéneas, podemos separarlas de esta forma, ¿cierto? Y ahora, note que MN es igual a HC. MN es este mismo HC, ¿cierto? Nuevamente nos preguntaríamos, bueno, si son iguales, ¿por qué no dejamos MN en vez de HC? Observe que MN es el lado de este rectángulo, ¿cierto? Pero HC sí es uno de los catetos del triángulo HDC, ¿cierto? Como la trigonometría se basa en la relación de los lados de los triángulos, nos es más conveniente dejar el lado HC que dejar el lado NM. Así entonces, coseno de A más B será OM sobre OD menos HC sobre OD. Listo. Y de igual forma como en el caso anterior, vamos a hacer un tratamiento aritmético apoyado en la propiedad modulativa. Vamos a multiplicar por 1 de acuerdo al lado que sea más conveniente según los segmentos de recta que componen este cociente, ¿cierto? Entonces tengo OM, tengo el cociente de OM sobre OD. OM pertenece al triángulo que contiene al ángulo A, ¿cierto? Y OD conforma, es uno de los lados que conforma al triángulo que contiene al ángulo B. Por lo tanto, entonces, como OC es un lado que comparten estos dos triángulos, voy a multiplicar ese cociente que tengo, que es un segmento de recta de un triángulo y el otro un segmento de recta de otro triángulo, por ese segmento de recta que comparten los dos, que es OC. ¿Listo? De acuerdo a la propiedad modulativa, entonces tiene que ser OC arriba y OC abajo para que sea una expresión equivalente, ¿cierto? Para que sea igual a 1. Ahora, el otro será HD sobre OD, HD sobre OD
¿cierto? HD pertenece a este triángulo pequeño, al triángulo HDC, y CD perdón, OD pertenece a este otro triángulo, ¿cierto? Entonces, debemos analizar por qué segmento lo multiplicaríamos. Mire que el segmento DC conforma este triángulo y también conforma el triángulo que contiene al segmento de recta OD, ¿cierto? Entonces, ese será el que me va a servir de módulo para poder distribuir las relaciones, los dos términos de la expresión y que se vuelvan al final, pues, relaciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la que multiplico la segunda fracción por CD, ¿cierto? Por el módulo compuesto del segmento de recta CD, ¿cierto? Ahora, entonces, empiezo a relacionar cuál se relaciona con cada uno. Entonces, ya sé que OC se relaciona con OD porque son los del triángulo de, que conforma AB. Y ya las otras salen por ley aritmética, pero pues también podemos observar que tienen relación trigonométrica. OM OM estará relacionado con OC, ¿cierto? Que es el lado que comparten los dos triángulos. Para la segunda expresión tendré entonces CD sobre OD por, perdón, HC estará relacionado con CD, ¿cierto? HC estará relacionado con CD porque son pues lados que pertenecen al mismo triángulo. Y el otro, al cambiar el denominador, entonces HC sobre OD bueno, entonces CD sobre OD y HC me quedará sobre CD. ¿Listo? Y empiezo a hacer el análisis de los cocientes a ver qué relación trigonométrica me da, ¿cierto? Entonces, OC sobre OD, OC sobre OD. Con respecto al ángulo B, OC es el cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa me dará coseno de B. OM sobre OC, veamos a qué corresponde OM sobre OC. OM sobre OC. OM es el cateto adyacente de este triángulo con respecto al ángulo A. Luego tengo adyacente y OC es la hipotenusa. Tengo adyacente sobre hipotenusa, luego será coseno de A, ¿cierto? Coseno de A. Y ahora CD sobre OD, CD sobre OD será, CD es el cateto opuesto con respecto a B, ¿cierto? CD sobre OD, entonces será cateto opuesto
sobre hipotenusa, que es seno de B. Cateto opuesto sobre hipotenusa, que es seno de B. Por último, tendremos HC sobre CD. HC sobre CD. Tendré entonces que HC es el opuesto, es un cateto opuesto con respecto al ángulo A. Sobre CD será una hipotenusa. Será una relación de un cateto opuesto sobre una hipotenusa. Por lo tanto, será igual a coseno de. Perdón, HC sobre CD. HC sobre CD. HC sobre CD. Opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Opuesto sobre hipotenusa es seno. Luego HC sobre CD será seno de A. Por lo tanto, coseno de A más B será, de acuerdo a eso, que teníamos aquí, tendríamos OC sobre OD, que es coseno de B, OM sobre OC, que es coseno de A, menos CD sobre OD, que es seno de B, por HC sobre CD, que es seno de A. Reorganizando para que nos quede en orden de los ángulos, primero el primer ángulo y después el segundo ángulo, nos quedará coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. Y así podemos decir que la identidad de la suma, el coseno de la suma de dos ángulos será el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Y de igual forma como en el caso anterior, nos servirá para, no importará la letra con la que lo estemos representando, será válido para cualquier par de ángulos, ¿no? Esta será la identidad entonces del coseno de la suma de dos ángulos. Ahora, de igual forma como en el caso anterior, vamos a calcular la identidad del ángulo doble. Entonces, coseno de A más A, ¿cierto? Será también pues, un caso particular en donde el primer ángulo es igual al segundo ángulo. Tendremos entonces que será el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Note que entonces tenemos coseno de A por coseno de A. Tenemos entonces coseno al cuadrado de A. Menos seno de A por seno de A, tenemos seno al cuadrado de A. Y de acuerdo a eso entonces podemos decir que el coseno de 2A será igual al coseno al cuadrado de A menos el seno al cuadrado. Listo, teniendo ya esas establecidas, entonces vamos a calcular las diferencias. Vamos a iniciar por el cálculo del seno de A menos B. Para realizar el cálculo de seno de A menos B, podemos apoyarnos en la regla de el seno de la suma de dos ángulos. Entonces, simplemente vamos a tener en cuenta que A menos B es equivalente a decir A más menos B, ¿cierto? De acuerdo a las reglas de los signos de agrupación. Entonces, todo signo de agrupación precedido por un signo más conservará su valor relativo algebraico, ¿cierto? Seno de A más menos B. Y aplicamos la regla. Entonces, seno de A más menos B será seno de A, seno del primer ángulo, por coseno de menos B, coseno del segundo ángulo, más seno de menos B del segundo ángulo, por seno de A, del primer ángulo,
Y ahora vamos a apoyarnos en unas propiedades de la función coseno y la función seno. Entonces, el coseno tiene la particularidad de que es de igual valor para los valores positivos, de igual valor absoluto, y para los valores negativos, que los valores negativos de igual valor absoluto. Es decir, por ejemplo, coseno de 45 será igual a coseno de menos 45. Coseno de 90 será igual a coseno de menos 90. Eso es gracias a que el coseno es una función que es par. Entonces, no importa si será coseno de menos b o coseno de b, valdrá igual. En cambio, el seno, si ya no le sucede lo mismo, el seno de b no será igual al seno de menos b, sino que simplemente el seno de b es igual a menos el seno de b. Es decir, que el seno de un valor negativo será equivalente a menos el seno de el mismo valor, ¿sí? El mismo valor absoluto, pero positivo, ¿cierto? Es decir, seno de menos b será igual a seno de b. Y de acuerdo a eso, entonces, la expresión nos queda de la siguiente forma. Seno de a por coseno de b, ¿cierto? Porque no importa el signo. Y este menos b que nos sale acá nos hace que quede menos seno de b por seno de a. Por lo tanto, entonces, el seno de a menos b el seno de a menos b el seno de a menos b será igual a seno del primer ángulo. Obviamente, pues lo vamos a reorganizar, ¿no? Entonces será seno seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo menos seno del primer ángulo por seno del segundo ángulo. Y de igual forma le sucede al coseno de a menos b. Nos vamos a apoyar en la misma metodología algebraica, ¿cierto? Pero pues acá ya no lo voy a escribir porque ya sé que el menos b será equivalente a poner un más menos b. Entonces tendré el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. De acuerdo a eso, entonces nuevamente apoyándonos en la condición par de la función coseno y la condición impar de la función seno, el coseno de menos b será igual al coseno de b y el seno de menos b será menos el seno de b. Por lo tanto, este menos que sale de acá con este menos me queda más. Y así nos queda como resultado que el coseno de a menos b será igual a coseno de a por coseno de b más seno de a por seno de b. En general, entonces, seno de a más o menos b, cuando digo en general, voy porque voy a incluir todos los casos, ¿cierto? Tanto la suma como la resta. Entonces, el seno de a
más o menos b, cuando el más lo va a poner arriba y el menos abajo, entonces será seno de a, seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo, más el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, y menos cuando sea menos, ¿cierto? El coseno será entonces coseno de a más o menos b será coseno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo, pero en este caso cuando es más, arriba será el menos, y cuando es menos será más. ¿Listo? Se intercambian los signos. Seno del primer ángulo por seno del segundo ángulo. ¿Listo? De acuerdo a eso, entonces, como actividad vamos a calcular la tangente A más o menos B, la cotangente A más o menos B, la secante A más o menos B y la cosecante A más o menos B. ¿Cómo la vamos a calcular? Ya en un video, en una sesión anterior, estudiábamos las equivalencias de la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante en términos de seno y de coseno, ¿cierto? Entonces, con estos dos modelos básicos, vamos a poder calcular todas las otras relaciones trigonométricas, ¿no? Y esta sesión está basada fue sacada del libro de geometría plana y del espacio, con una introducción a la trigonometría del autor Baldor, de editorial, en este caso, Publicaciones Cultural de México. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado y les haya servido para entender entonces la razón de estas identidades trigonométricas que son tan útiles en problemas de cálculo y física y matemáticas avanzadas.